¿Y si la soledad no fuera un castigo, sino la puerta secreta hacia tu verdadero ser? Lo que hoy parece vacío podría ser en realidad el inicio de un viaje espiritual que cambiará tu vida para siempre. Hay momentos en la vida en los que todo parece desmoronarse sin previo aviso, amistades que se alejan sin razón aparente, proyectos que se desvanecen, conversaciones que dejan de tener sentido y rutinas que antes daban seguridad, pero ahora parecen vacías. Y en medio de todo ello se abre un espacio inesperado en el que quedamos solos frente a nosotros mismos, rodeados de un silencio que a veces asusta y otras veces incomoda, pero que en el fondo encierra un mensaje oculto. No siempre se trata de pérdidas. Quizá lo que realmente ocurre es que la vida nos está despojando de lo que ya no nos permite escuchar nuestra propia voz, como si arrancara el ruido innecesario para que por primera vez podamos atender a lo esencial. Durante siglos nos han enseñado a temer a la soledad, asociándola con fracaso, abandono o vacío, y sin embargo, en las tradiciones espirituales más profundas se le ha comprendido como un umbral, como el inicio de un nuevo ciclo de expansión interior, un espacio de gestación en el que el alma comienza a recordar lo que realmente es. Carl Jung comprendió este misterio cuando afirmó que lo que no reconocemos dentro de nosotros termina convirtiéndose en destino, pues todo aquello que reprimimos o negamos en el silencio de nuestro inconsciente acaba proyectándose en nuestras experiencias externas. Por eso, cuando la vida nos conduce a un estado de aislamiento, quizá no es un error ni un castigo, sino una oportunidad para iniciar el camino de individuación, es decir, el proceso de descubrir quién somos más allá de las máscaras sociales, de los personajes que construimos para encajar y de las identidades que nos fueron impuestas desde la infancia. Este viaje no suele presentarse con destellos espectaculares ni con certezas absolutas, más bien comienza con incertidumbre, con días en los que no sabemos qué hacer, con emociones que oscilan entre la esperanza y la desolación, y sobre todo con un silencio que se vuelve espejo, revelando lo que nunca habíamos querido mirar. En ese estado se hace evidente que dentro de nosotros habita un rompecabezas incompleto, con piezas luminosas que mostramos con orgullo y piezas que escondemos en la sombra por miedo a no ser aceptados. Partes de nuestra personalidad que fueron reprimidas, deseos que nos enseñaron a negar, heridas emocionales que preferimos olvidar, rabias y dolores que nos prohibimos sentir. A esa dimensión, Jung la llamó la sombra, y lejos de ser un enemigo, es el reservorio de todo lo que ha quedado oculto en la profundidad de nuestra psique. El inicio del camino espiritual se encuentra precisamente ahí, en el acto de reconocer que la sombra existe y que debemos acercarnos a ella con la misma honestidad con la que miramos nuestra luz. Al comienzo resulta incómodo, pues nadie quiere encontrarse con sus propios miedos, resentimientos o vulnerabilidades. Pero el verdadero crecimiento surge cuando nos atrevemos a traer esas partes al campo de la conciencia, ya que de lo contrario, ellas gobiernan nuestra vida desde la penumbra, haciéndonos repetir patrones, sabotear relaciones y actuar de formas que ni nosotros comprendemos. En el momento en que esa sombra es reconocida, la energía que antes usábamos para reprimirla comienza a liberarse y surge un caudal de autenticidad que nos permite dejar de representar un personaje para habitar lo que realmente somos. Este proceso no ocurre en medio del ruido del mundo, ocurre en la soledad, porque solo ahí podemos abandonar las apariencias y escuchar las verdades que emergen desde el corazón. La soledad se convierte entonces en un retiro sagrado en el que lo externo se detiene para dar paso al murmullo del alma. Y aunque al principio lo único que percibimos es vacío,
Con el tiempo, ese vacío se revela como un espacio fértil donde comienzan a nacer nuevas comprensiones, nuevas intuiciones y un sentido renovado de propósito. Este tránsito no está exento de dolor, ya que soltar las viejas identidades duele. Aceptar que mucho de lo que hemos vivido fue una representación duele. Reconocer lo que hemos reprimido también duele. Pero cada una de esas incomodidades es el precio de la libertad interior, porque en la medida en que soltamos lo que no somos, nos acercamos a lo que en esencia siempre hemos sido. La soledad es, en este sentido, la maestra silenciosa que nos conduce al origen de nuestro propio ser, no con certezas absolutas, sino con preguntas que abren el horizonte, no con mapas definidos, sino con señales que se revelan en el momento justo, no con compañía externa, sino con la guía de una voz interior que despierta en medio del silencio. Por eso, cada etapa de vacío es en realidad el preludio de un renacimiento, una invitación a dejar atrás lo falso para comenzar a vivir en coherencia con la verdad del alma. Cuando se avanza en este camino interior, la soledad comienza a adquirir un matiz distinto. Ya no se percibe únicamente como ausencia de compañía, sino como un espacio de revelación donde la conciencia empieza a percibir lo que antes estaba oculto. En ese estado de recogimiento se abre la puerta a fenómenos que Jung llamó sincronicidades, sucesos aparentemente casuales que en realidad actúan como mensajes del inconsciente o del universo. Señales que parecen tejer un puente entre lo que ocurre en lo profundo del alma y lo que se manifiesta en el mundo externo. De pronto aparece un libro que responde a una pregunta que no sabíamos que teníamos. Alguien pronuncia una frase que sacude nuestra visión, o un sueño nos deja con la sensación de que algo cambió en nuestro interior, aunque no sepamos explicarlo con palabras. Estas coincidencias no son caprichos del azar, son la manera en que la vida confirma que estamos alineándonos con una dirección más auténtica, con el curso real de nuestro destino. Durante el aislamiento, cuando la mente deja de estar tan distraída, estas señales se vuelven más visibles porque la intuición se agudiza y la sensibilidad se amplifica. Y entonces comprendemos que la soledad es un escenario propicio para que los hilos invisibles del universo se revelen ante nosotros. Es en este punto donde surge lo que la tradición mística llama la noche oscura del alma, una etapa de crisis en la que las certezas previas se derrumban, las creencias pierden fuerza y nos sentimos perdidos en medio de una oscuridad que parece infinita. No es extraño que en ese momento el miedo nos invada, porque nos vemos frente al vacío de no saber quiénes somos ni hacia dónde vamos. Pero lo que parece un colapso es en realidad un proceso de purificación en el que se desintegra la coraza de lo falso para dar paso al ser auténtico. Jung entendía que esta desolación no era un error, sino un tránsito necesario para liberar la esencia verdadera, y los grandes místicos coincidían en que sin esa experiencia de despojo, el alma no puede alcanzar la claridad. Lo paradójico es que aunque la noche oscura se experimenta como pérdida, lo que en realidad ocurre es una limpieza profunda, un fuego alquímico que consume todo lo que ya no sirve y abre espacio para que nazca una vida renovada. El dolor se convierte en sabiduría, la desorientación en brújula interior y la sensación de estar solo en un recordatorio de que la guía proviene de lo eterno que habita en nosotros. No es un camino fácil, pues implica enfrentar los miedos más profundos y las sombras que preferimos ignorar, pero en ese enfrentamiento hallamos la posibilidad de la transformación. Es entonces cuando los sueños adquieren una fuerza inusual, cuando el inconsciente comienza a hablar con símbolos, imágenes y emociones que parecen cargadas de un significado oculto,
como si en el lenguaje secreto de lo onírico se nos revelaran pistas del camino que debemos seguir. El inconsciente no habla en conceptos lógicos, sino en metáforas que atraviesan la razón para llegar directo al corazón. Y aunque muchas veces no comprendemos de inmediato lo que se nos muestra, si cultivamos la paciencia y la escucha, podemos descubrir en esos símbolos una guía más sabia que la mente consciente. Jung decía que los sueños son cartas enviadas desde lo profundo del alma, recordatorios de lo que necesitamos integrar, sanar o aceptar, y si nos acercamos a ellos con apertura, descubrimos que nos conducen hacia una vida más coherente. No se trata de que cada sueño deba ser interpretado con rigidez, sino de que prestemos atención a la emoción que despiertan y al hilo invisible que conectan con nuestra experiencia cotidiana, porque allí reside el mensaje. En este punto comprendemos que la soledad no es un silencio vacío, sino un laboratorio espiritual en el que el inconsciente, la intuición y el universo entero conspiran para mostrarnos el camino hacia la autenticidad. Es precisamente en este estado de introspección donde reconocemos que existen diferentes formas de aislamiento, algunas elegidas voluntariamente y otras impuestas por las circunstancias. El retiro voluntario es ese momento en el que decidimos alejarnos del ruido porque sentimos la necesidad de escucharnos. Puede ser tan simple como pasar tiempo en silencio, caminar en la naturaleza o detener la agitación de la rutina para entrar en contacto con el ser. Este aislamiento elegido se convierte en un acto consciente de sanación, una pausa intencional para reordenar las piezas internas. Por otro lado, está el aislamiento forzado, ese que llega como consecuencia de pérdidas, rupturas, enfermedades o crisis que nos arrebatan la estructura que conocíamos. Aunque al principio se vive como una condena, con el tiempo también revela su carácter sagrado, porque incluso cuando no lo elegimos, contiene la oportunidad de despertar. En ambos casos, la vida nos lleva a detenernos para observar lo que hemos ignorado, y la manera en que enfrentamos ese retiro determina la profundidad de nuestra transformación. Resistirse al silencio solo prolonga la incomodidad, pero aceptarlo como oportunidad lo convierte en un espacio fértil para el renacimiento interior. Es aquí donde surge la paradoja esencial. Lo que más tememos es lo que más necesitamos, porque en la medida en que dejamos de huir de la soledad, en esa misma medida descubrimos que nunca hemos estado realmente solos, que dentro de nosotros habita una presencia eterna que aguarda ser reconocida. La sombra, los sueños, las sincronicidades y la noche oscura son partes de un mismo proceso. Todas convergen para mostrarnos que el camino espiritual no es huida hacia afuera, sino descenso hacia adentro. Un viaje que nos devuelve a lo que siempre estuvo en nuestro centro. Y aunque al principio duela y se sienta como un abandono, en realidad es un acto de amor de la vida. Un llamado del alma para recordarnos que somos más grandes que los personajes que interpretamos y más profundos que los miedos que nos encadenan. Al llegar a este punto del viaje, comprendemos que la soledad no es un castigo ni una señal de fracaso, sino un pasaje inevitable hacia la autenticidad. Un crisol donde se funden las máscaras para dar forma al ser genuino. Lo que en un inicio se percibía como vacío empieza a revelarse como plenitud silenciosa, porque es en esa pausa donde el alma recupera el espacio que había cedido al ruido del mundo. Sin embargo, para aceptar este proceso es necesario transformar nuestra mirada, dejar de ver el aislamiento como algo que roba sentido y empezar a verlo como un terreno fértil donde germinan las semillas de la conciencia. La historia de grandes pensadores y buscadores espirituales confirma esta verdad, y uno de los ejemplos más contundentes es el del filósofo Friedrich Nietzsche,
quien atravesó largos periodos de soledad física y emocional en los que su vida parecía marcada por la desconexión. Fue precisamente en esos tiempos donde su mente dio a luz a las ideas más revolucionarias sobre el poder del individuo, la voluntad creadora y la necesidad de atravesar el sufrimiento para alcanzar la grandeza. Nietzsche entendía que el aislamiento, lejos de ser una prisión, era un espacio de gestación en el que podía cuestionarlo todo y emerger con una visión radicalmente nueva. Su experiencia nos recuerda que la soledad, aunque incómoda, es el terreno donde el espíritu más se expande. Este reconocimiento nos invita a comprender que la soledad no se trata simplemente de estar sin compañía, sino de aprender a habitar un espacio donde las distracciones desaparecen y emergen las preguntas esenciales. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué significa realmente vivir en coherencia? La clave está en cómo elegimos responder a ese silencio, porque si lo interpretamos como condena, nos hundirá en desesperación, pero si lo abrazamos como oportunidad, se convertirá en nuestro mayor aliado. El aislamiento voluntario, cuando decidimos conscientemente apartarnos del ruido, nos da la posibilidad de ordenar el caos interno y escuchar la voz del ser, mientras que el aislamiento forzado, aunque doloroso, actúa como un llamado ineludible a mirar lo que habíamos postergado. Ambos caminos conducen a lo mismo, el reencuentro con nuestra esencia. La resistencia a este proceso suele surgir del miedo a enfrentarnos con aquello que evitamos, porque cuando el ruido se detiene, aparecen los ecos de las heridas no sanadas, de los miedos que escondimos y de las emociones que nunca nos permitimos sentir. Sin embargo, es precisamente allí donde está la llave de la paz interior, porque solo cuando dejamos de huir de nuestra sombra podemos integrarla y dejar de repetir patrones que nos esclavizan. La paradoja es que la parte que más tememos mirar es la que guarda el poder de liberarnos, y el silencio de la soledad nos brinda el escenario perfecto para hacerlo. Así, cada instante de aislamiento se transforma en un puente hacia el autoconocimiento, en un recordatorio de que la vida no nos aleja de los demás por crueldad, sino para que podamos aprender a sostenernos en nuestra propia luz. Cuando aceptamos este proceso con humildad, comenzamos a notar que las sincronicidades, los sueños y las intuiciones ya no son sucesos aislados, sino un lenguaje espiritual que nos habla constantemente, guiándonos hacia una versión más plena de nosotros mismos. El universo parece susurrar que todo lo que hemos vivido, incluso el dolor más intenso, tenía un propósito oculto: traernos hasta este momento de revelación. Es entonces cuando la soledad deja de sentirse como carga y se convierte en maestra, mostrándonos que la verdadera fortaleza no proviene de tener siempre compañía, sino de aprender a estar en paz con nosotros mismos. Con este entendimiento surge una verdad más profunda. La soledad no es un estado al que debamos temer, sino una aliada sagrada que nos conduce al despertar espiritual. Cuando elegimos mirarla con nuevos ojos, descubrimos que en su aparente vacío se esconde la oportunidad de recordar quiénes somos sin personajes ni disfraces, de dejar atrás lo que no nos pertenece y de abrirnos a una vida guiada por la autenticidad. En ese proceso, no solo nos transformamos nosotros, sino que todo lo que nos rodea comienza a reconfigurarse, porque al cambiar el interior, el mundo exterior también cambia, y lo que parecía pérdida se revela como liberación. La enseñanza final es clara: la soledad no es una casualidad ni un error, es parte de un plan mayor que busca nuestra evolución. No importa si llega como retiro elegido o como ruptura inesperada, siempre contiene el mismo regalo, el espacio necesario para que nuestra alma recuerde su grandeza. Cuando dejamos de resistirnos y la abrazamos como parte del camino,
entendemos que no estamos solos, porque en ese silencio se manifiesta lo eterno, la chispa divina que habita en cada uno y que jamás nos abandona. La soledad, vista desde esta perspectiva, es una puerta que se abre hacia el autodescubrimiento, un llamado a vivir desde la verdad y una confirmación de que la vida siempre conspira para que encontremos el rumbo. Al llegar al final de este viaje, recuerda que la soledad no es un castigo, sino un portal hacia tu verdad más profunda. Si este mensaje resonó en tu interior, te invito a darle me gusta, compartir este video con alguien que lo necesite y suscribirte al canal para seguir explorando juntos los misterios del alma.